todos esos elementos de la ley Mordaza que venimos años denunciando, documentando y demostrando que vulneran gravemente la libertad de expresión, de información, de reunión pacífica en el Estado español, pues los artículos más lesivos se mantendrían tal cual, sin tocarse, o con modificaciones que en realidad pues no van a implicar un gran cambio. La propuesta de reforma actual y el acuerdo para la reforma que se hizo público en noviembre pasado, ¿no?, que ya está acelerando el proceso de reforma, lo estamos llamando de Amnistía Internacional, y no solo, también más organizaciones de la sociedad civil, como un maquillaje. No elimina el artículo ni modifica en profundidad los artículos relativos a desobediencia a la autoridad o negativa a identificarse o falta de respeto a la autoridad. No elimina el artículo que sanciona la difusión de imágenes de intervenciones de fuerza y cuerpo de seguridad, no elimina las devoluciones en caliente, no prohíbe el uso de pelotas de goma, no establece mecanismos independientes de investigación de abusos policiales. Es decir, hay todo un listado de grandes preocupaciones que no se modifican. Estamos hablando de los artículos de desobediencia a la autoridad o negativa de identificarte o falta de respeto a la autoridad. Con la reforma de 2015, esto anteriormente eran unas faltas que se correspondían al Código Penal. Entonces te ponían la denuncia y tenía que haber un juez que, dadas unas pruebas presentadas, pues te podía condenar y la sanción se ajustaba a tu renta, etc., ¿no? Con esta reforma la policía se convierte en juez y parte. Si entiende que tú le has faltado el respeto, que te has negado a identificarte, que has desobedecido a lo que te está diciendo, te llevan la multa y ya te tienes que poner a recurrir. Entonces esto es un auténtico cajón desastre, también alimentado por la falta de mecanismos independiente de investigación de abusos policiales, la pérdida de presunción, o sea, la presunción de veracidad de la policía, que hace que el ciudadano de a pie se invierte la carga de la prueba y pierde la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, bueno, pues si entiende que tú le falta el respeto, pues la multa te la lleva. Hay elementos positivos en la reforma. Por ejemplo, las manifestaciones espontáneas. Si hay una manifestación espontánea y la gente sale a la calle sin haber comunicado previamente, recordemos que la comunicación no es pedir el permiso a poder manifestarte, es tu derecho el poder manifestarte. Pero la comunicación previa se ha venido convirtiendo en una especie de autorización, o la gente lo entiende así. No, uno lo comunica para garantizar la seguridad ciudadana a quien se manifieste al resto de personas. ¿Qué sucede cuando es una manifestación espontánea? Pues con la ley Mordaza pues te sancionaban. En teoría hay algunas apreciaciones que habrían que revisar, pero en teoría ahora si hay una manifestación espontánea y la gente sale a la calle, aunque no lo haya comunicado a las autoridades, podría llevar a cabo el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin riesgo de ser sancionado. El que se tengan que establecer protocolos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como en el uso de material antidisturbios, y que además que que se utilice deba de ser, tienen que ser los medios menos lesivos y que no puedan generar daños graves. Esto es positivo. Esto nos parece obvio, pero esto no estaba, esto se incorpora, es positivo. Pero ahí echamos en falta, por ejemplo, que nos establezca claramente la petición, o sea, el que se prohíba el uso de pelotas de goma, que ya sabemos que es un medio realmente lesivo. Se dice que no se prohíbe la captación de imágenes de una intervención policial. Esto es muy importante porque la ciudadanía también necesita pruebas. Si de repente le quieren imputar unos cargos por haber cometido X delitos, el que se tomaran imágenes de una manifestación donde hay una intervención de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, eso te puede proteger a la hora de presentar pruebas. Se había entendido que se prohibía el uso de, o sea, la captación de imágenes. En ningún momento se prohibía. Lo que se prohibía era la difusión de imágenes de Fuerza y Cuerpo de Seguridad que pusiera en riesgo a estos mismos o a sus familias. Pero la captación en ningún momento se prohibía. Entonces se modifica un poco la redacción, pero luego la esencia es más o menos lo mismo. O las devoluciones en caliente, se sacan de la ley Mordaza y uno dice esto es positivo, pero se deja a que sea en el marco de la ley de extranjería donde ya se modifique, o sea, ya se deja para una próxima reforma el que realmente se elimine la devolución en caliente, que es una práctica que es ilegal y es atroz y es inhumano.
Que el Consejo de Europa hace casi un año exhortara a España a reformar en profundidad una ley por considerarla represiva, es un toque bastante fuerte. El que antes que se aprobara 4 relatores de Naciones Unidas manifestaran su grave preocupación por esta ley, así como la reforma del Código Penal que se hicieron de la mano de 2015, ahí tenemos todo el tema de los titiriteros, los raperos, etcétera, que también se vieron afectados por la reforma del Código Penal de 2015, que fue de la mano, o que, por ejemplo, el propio New York Times hablara de que esta reforma fue un titular de opinión del New York Times, que es un medio, bueno, bastante reconocido a nivel internacional, y que dijera que era una ley más propia de tiempos de Franco. Lo que tiene que hacer este gobierno, que se presenta como de mayoría progresista, es que cumpla con su compromiso desde el acuerdo de gobierno, donde se comprometían a acabar con los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Que cumplan. Una reforma de maquillando algunos elementos no es acabar con la ley Mordaza. Va a haber acciones de movilización en las próximas semanas, en los próximos 2 meses, en este periodo tan importante. Ha habido una movilización en diciembre de sindicatos policiales unidos a partidos conservadores de derecha que no querían tocar la ley Mordaza. Es importante que haya una expresión ciudadana diciendo que hay que acabar con la ley Mordaza. Si queremos defender nuestro derecho a defender derechos y proteger a quienes salen a la calle para proteger los derechos de todo el mundo, ya sea la vivienda, la sanidad, etcétera, etcétera, pues es importante apoyar a la protesta. Recordemos que esta fue la reacción del gobierno que había en aquellos entonces de Mariano Rajoy en el año 2015, que después de la movilización del 15M, las mareas ciudadanas, las marchas por la dignidad, reclamándose en contra de los recortes de derechos, la reacción del gobierno fue: pues ahora vamos a recortar el derecho a que os expreséis. Que la reforma no se apruebe así. O sea, hay un compromiso de la mayoría de partidos que se encuentran en el Congreso de los Diputados, que se comprometieron a acabar con la ley Mordaza. Tenemos que hacer todo lo posible de aquí a que culmine el proceso de reforma, va a ser dentro de poco, para presionar todo lo posible para que los elementos más lesivos, como se comprometieron, sean eliminados o modificados en profundidad para alinear esta ley con los estándares internacionales de derechos humanos, como ya nos ha pedido relatores internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas o el Consejo de Europa.